Hola amigos, yo soy la psicóloga Lili Ramírez y bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo sin filtros. El día de hoy estoy muy emocionada por la invitada que tenemos porque pues ya tenemos invitados hasta de otros países y eso me tiene como muy contenta y pues muy entusiasmada sobre esta invitada. Ella es la psicóloga Andreina Velázquez. Andreina, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Hola Lili, gracias por tu invitación, estoy bien y tú de verdad muy emocionada y muy honrada de que te hayas comunicado conmigo porque esto también para mí es muy especial. Sí, ok. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues aquí nos gustaría conocerte un poquito más a nivel del laboral. Platícanos un poquito sobre de ti. Bueno, te cuento, yo soy psicóloga mención clínica. Ya he tenido, o sea, la mayoría de todos mis diplomados, como son mis menciones, es en clínica. O sea, mi área laboral es la clínica como tal, pero también tengo estudios y diplomados en la área jurídica. Mm, Entonces, hasta ahora también he trabajado porque me centré mucho en un diplomado que tengo sobre especializado, que es máster, perdón, en delitos sexuales. Entonces, mm, he trabajado como representante para aquellas víctimas de violencia y de cualquier tipo de movimiento Me Too, aunque también pues mi trabajo ha sido infantil juvenil y de adultos, pero más que todo pues esa población adulta ha sido mujeres pues en esta área que vengo. mm. Como tal, mi orientación es cognitivo-conductual, que la logré hacer en Argentina y bueno, pronto espero cursar estudios allá en México. Mm, ok, bueno, pues esperamos verte por acá en México y que obviamente pues nos podamos conocer, platicar un poquito en persona, pero pues ya lo estaremos viendo a futuro, ¿no? Esperemos que se pueda realizar. Pero ya para irnos adentrando un poquito a este episodio, el tema, como ya lo medio tocaste, es sobre los delitos sexuales, ¿no? Es un tema un poquito delicado y Sí, por sí. lo tanto, a mí me gustaría como comenzar platicándoles cuál es el objetivo de este episodio, ¿no? Principalmente es que podamos informar a nivel psicológico y un poquito a nivel jurídico con la experiencia que tiene Andreina sobre estos temas para que la gente pueda tener una base sólida y profesional de alguna manera un poquito para que puedan tener como estas herramientas de hacer lo que necesitan hacer. En ningún momento nuestra intención es revictimizar, ofender, agredir. Ninguna intención negativa tenemos con este episodio, por lo que si en algún momento alguna persona se puede sentir ofendida, agredida, lastimada, pues esa no es nuestra intención y pues esperemos que lo puedan disfrutar de la mejor manera. Como nosotros lo vamos a estar grabando es con el respeto debido que merece cualquier víctima y cualquier persona que nos esté escuchando. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Esperemos que todo resulte bien y pues les agradezco por estar escuchando y viendo este episodio. Entonces, para ir empezando con este tema, Andreina, platícanos un poquito a nivel de experiencia laboral. ¿Tú qué consideras como delitos sexuales o cuál es la definición? Como tal, el delito sexual, todo el mundo lo asume con que tiene que ver con la parte sexual y ya, con el contenido, lo que tiene que ver con el coito, ¿sabes? Con la Ujú, intención de que YouTube no censure la palabra. Entonces, realmente, cuando hablamos de delito sexual, tiene que ver con cualquier tipo de violencia o cualquier tipo de abuso, aunque pueda ser de forma lasciva, que es un ujú, acto lascivo, tocar sin permiso, porque eso es abuso. Lo que pasa es que si nos vamos a la actualidad, la gente cree que el abuso es simplemente un ataque sexual y ya.
Y realmente el Mm, abuso es mucho más que eso. Y ahí encontramos todos los tipos de violencia. Entonces, un abuso sexual es la cosificación, que creo que es lo más común que vivimos las mujeres. Y digo vivimos porque es una realidad que yo también vivo y creo que también vives, Lili, claro. que es cuando estamos caminando y quizás alguien se nos pega atrás y empieza, ay, hola, flaca, hola, hermosa. Entonces tú no quieres que alguien te, de paso que alguien te está siguiendo que tú no conoces. Entonces sigue. O si no es un carro que se te estaciona. Eso es un Ujú, delito y la gente no lo sabe. ujú. Sí. Otro tipo, aparte del propio ataque sexual, es un acto lascivo, obligar a otra persona, aún estando en una relación, a hacer algo que no quiere sexualmente y no sexual. Y aparte Ujú, de eso, abuso sea todo aquello que es sin consentimiento. ujú. No, y aparte también un poquito para informarme sobre estos temas, porque sí yo tengo pacientes y tengo casos con principalmente mujeres, porque hablamos de mujeres, pero también hay hombres y hay niños que no se exentan de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, pero principalmente me llegan mujeres en donde pues tienen o han sufrido algún tipo de violencia sexual o abuso sexual y entonces son situaciones súper complicadas, ¿no? Pero creo que es importante que podamos definir bien estos temas para que las personas tengan en cuenta cuáles son las cosas con las que no se sienten cómodas. Yo creo que, por ejemplo, también es un hecho de que existe dentro del abuso sexual. Bueno, y yo me informé un poquito porque ayer estuve viendo una conferencia que está muy buena en YouTube sobre delitos sexuales, ¿no? Y es una psicóloga y una abogada que están como definiendo estos temas y hasta la abogada dice cuánto es la sentencia que se le puede dar aquí en México y todos estos temas y entonces se me hizo muy interesante, ¿no? Y está así como conferencia de delitos sexuales por si alguien la quiere ver o escuchar también. Y entonces yo me informaba sobre eso y decía que el abuso también viene con el exhibicionismo, el voyerismo, que es esto de observar a alguien mientras se está bañando, mientras se cambia. Ese tipo de situaciones también vienen incluidas en estos delitos sexuales que bien o mal, no sé allá en Venezuela, Andreina, pero aquí en México está súper, súper, ¿cómo decirlo? O sea, las sentencias que les dan son muy bajas para el delito que se comete, ¿no? Ayer estaba escuchando que decía la abogada que era de por violencia sexual ya con coito, sin consentimiento y demás, creo que les dan de 6 a 16 años de cárcel, ¿no? Y tú te quedas así como de, ¿por qué tan poquito, no? O sea, una persona que hace eso fácilmente puede salir de la cárcel y volverlo a hacer. Y no solo una, todos los días puede volverlo a hacer, ¿no? Y también en esta parte de que no es con tu consentimiento, también hablaban de las personas que pueden ser como vulnerables, ¿sabes? Como personas que a lo mejor y puedan tener poquita edad, ¿no? Que sean menores de edad o que puedan estar en un estado vulnerable de salud, tanto mental como física. Y entonces también ahí pues viene incluido el abuso sexual. No solamente es con tu consentimiento o no, bueno, más bien sin tu consentimiento, sino también es con personas vulnerables. Es que justamente acá de tocar varios puntos y ahí como que te voy a ir compartiendo eso. Tú mencionaste algo del voyerismo, que es lo que justamente estábamos hablando, que quizás aquí, digamos que en la lengua acá, sería el acoso, porque es cierto, es el Mm, que te ve no solamente cuando tú te estás bañando, sino el que está en redes sociales pendiente de lo que tú estás subiendo, pero mm, pendiente a un nivel obsesivo, que la gente dirá, no, bueno, solamente está stalkeando. Ajá, pero ¿hasta qué punto está stalkeando y con qué intenciones? Porque no es normal que una persona que te esté stalkeando te aparezca en todos los lugares que tú ujú, estás, porque tú subiste una foto. Entonces, sí, el acoso también es un tipo de abuso. ujú, Cuando yo hackeo un aparato por medio de la cámara, que eso es otro tipo de delito sexual, pero cibernético, para yo ujú, ver qué está
esa persona y la computadora está abierta y bueno, tú estás en tu cuarto y tú que estás pensando que alguien te está viendo. Ujú. Y no solamente eso, yo creo que se suma también el contenido sexual cuando es enviado, Claro. que se Ujú. supone que tú se lo estás enviando a una persona determinada y que eso se puede filtrar en las redes. Y siempre que vayas, aunque la policía cibernética en cualquier país que tú vayas te va a decir, una vez que esté en las redes no podemos hacer nada. ¿Podemos bajarlo a la fuente? Sí, lo bajamos en la fuente y ya. Pero eso quedó plagado y pues al regarse no podemos hacer más nada. Ujú. Y es una Allá actitud de todavía. Ay, perdóname y que es te una interrumpa. actitud que ellos te dicen como que, ¿y quién te mandó a ti a enviar esa foto? Porque esa es la actitud que toman, Claro. súper revictimizante, porque es Ujú. revictimizar a la víctima. O sea, la víctima envía esa foto, sí, pero no con la intención de que lo viera todo el mundo. Solo envió Claro. a una determinada persona. Me hacías Ujú. una pregunta de continuar varios puntos que tocaste. Ah, te preguntaba, por ejemplo, si ahí en Venezuela todavía no estaba como en vigor esta ley Olimpia, No, ¿no? aquí Mm. eso no pasa ni siquiera por aquí, por un ladito, te lo juro. Ujú. Y es una lucha que se está apenas levantando. Creo que el año pasado fue que se hizo la primera marcha oficial en grande, el Mm. 8 de marzo. Sí. Porque Y, lo que es en noviembre, que es la fecha para conmemorar y concientizar, es como que si eso no existiera. O sea, las mm, mujeres lo sabemos, pero aquí no hay ese tipo de activismo. De hecho, a nosotros se nos busca como que silenciar precisamente para no hablar de eso. mm. No, pues sí. Entonces, en la ley Olimpia de verdad y varias leyes que quizás ustedes tienen allí y otras que se han generado por Latinoamérica no pasan. Ahora, tú tocaste algo muy importante que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad. El abusador siempre va a buscar a una persona vulnerable, sea hombre, sea niño o sea mujer, como tú lo ves mencionar, como tú una vez lo acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque obviamente siempre tiene que buscar a alguien que no se pueda defender, porque si no, no va a lograr lo que consigue. Y la Ujú. vulnerabilidad puede ser una condición mental, puede ser una situación emocional o puede ser otro aspecto económico. Por ejemplo, bueno, Claro. yo te hago un soporte económico si tú haces esto, esto y esto y esto. Entonces, cuando nos vamos a las denuncias aquí en Venezuela, es como que, bueno, pero tú lo consentiste. No, ya va. O sea, había una manipulación por medio de, porque inclusive cuando pasan los de las fotos o el contenido, eso es un tipo de amenaza. Ujú. La gente lo toma como que, bueno, pero eso tú te lo buscaste, esa es la palabra, o eso fue lo que tú querías. Ahora, ese estado de vulnerabilidad sí sucede demasiado. ¿Y sabes qué es lo más complejo de esta situación? De que la mayoría de los abusadores son familiares o conocidos. Claro. Muy pocas personas que han cometido estos delitos, por llamarlos personas, han sido que si en la calle, ¿sí me entiendes? Un Sí. secuestro o algo por el estilo. Siempre son familiares. Y cuando incluyen familiares, no podemos decir eso porque vamos a romper a la familia. No podemos decir eso porque se va a romper el vínculo. ¿Y que van a decir de ti? Te van a señalar, ya tú estás manchada, porque esas son las etiquetas que Claro. siempre en una revictimización. Ahora, también mencionaste algo muy importante para acá. Aunque yo digo movimiento Me Too de mujeres, es muy importante también que aunque yo estoy diciendo mujeres, sí he atendido pacientes que han sufrido violencia, o sea, masculinos, porque sí la han Ujú. vivido. Y niños no, pero aquí en Venezuela están subiendo excesivamente las tasas de infanticidio. Mm. Pero no es porque es que es un abuso y ya, no, Lili. O sea, cuando tú ves la descripción total del caso, tú te das cuenta que hay abuso, hay tortura y hay morbo y Sí. maquiavelismo junto.
O sea, es algo que se sale de todo. No es como que, ah, bueno, es esto y ya. No, no, o sea, es un grupo de todo eso. ¿Y qué te puedo decir yo? La sentencia más alta en Venezuela son 30 años. Y a estas personas siempre es como que, tú sabes, por debajo de la mesa acordamos esto, sale fulano. Esa persona nada más, esa víctima tenía problemas psicológicos e inventó esa denuncia. Así Mm, que, y también mencionaste algo muy importante, que es algo que está pasando en todo el mundo. Y aquí en Venezuela se ve mucho. Bueno, yo lo he visto más, no sé, o sea, he ido a Estados Unidos, pero lo he visto como más acá. Y en redes mm, también lo he visto, pero no te puedo decir como que, bueno, es también en Argentina, en Chile, no tengo esa confirmación. Las mm. tasas de incidencia en violencia sí son altísimas y viven subiendo diario. Tú y yo estamos hablando aquí, no sé cuántos minutos llevamos y probablemente ya serían como 20 personas que estuvieran abusadas o estuvieran siendo torturadas. Mujeres, niños o hombres. Claro. Entonces, una cosa de que se ha normalizado es el abuso. Ah, no, pero es que es porque mi esposo y él quiso, yo tengo que aceptarlo. O es porque es mi primo y yo no puedo decir nada, yo no puedo decir que él me está viendo sin mi consentimiento, porque yo no quiero que me estén viendo. Y aparte de que se ha normalizado eso, y lo vi en una campaña, que te lo voy a mandar para ver si lo puedes nexar o puedes poner el link abajo, porque de verdad es una campaña que me movilizó en un Claro. sentido de sensibilización, sobre que la niña viene llegando, es una niña, no debe tener más de 11 años, creo que fue UNICEF, no recuerdo, y ella viene llegando sola, imagínate, 11 10 años, sola del ginecólogo. Mm, Le dice a la familia donde están todos sentados, hermanos, todos eran hombres, hermanos, papá y abuelo, y la mamá. La ginecóloga mandó a decir que tiene que ir el papá del niño a la siguiente consulta. Baja la cabeza a la niña y le dice al abuelo, pero me imagino que tú no quieres que sepa que tú eres el papá. Y esa es una realidad. ujú. Aparte de los embarazos adolescentes, vienen también de abusos y violaciones. Sí. Ujú. Y otra cosa que han normalizado mucho son estas relaciones este, en donde hay una diferencia de edad. Claro. Y cuando la persona quizás tenga 17 años, vamos a decir ese adolescente de 17 años, que tiene una pareja, porque son parejas, ni siquiera son novios, Lili, lo que yo he visto acá, Ujú. de 30 años, imagínate tú en la etapa en la que ya está ese hombre. Eso es un hombre con una etapa que ya ha vivido muchas cosas y te dicen, no, pero es que ya va a cumplir 18, o sea, no te preocupes, no digas nada. Y Ujú. ese sujeto de 30 años le dice, no le vayas a decir nada a tu mamá para que por favor no me vaya a pasar algo mal, ¿oíste? Porque esos son los testimonios que yo te puedo Sí. decir. Entonces, el tema más que todo es entender que como una persona de 23 años, 20 años, 30 años se va a fijar en una joven adolescente que acaba de ser niña, está pasando a una preadolescencia o una adolescencia. O sea, no hay ningún basamento científico o ninguna experiencia que justifique que que tú veas a alguien de esa edad a esa magnitud, como si fuese ya Ujú. una mujer o ya un hombre. Ujú. Sí. No, y aparte esto que dices sobre la familia crea un trauma muy fuerte en las víctimas, ¿sabes? Como de no le vayas a decir a nadie porque pues es tu primo, porque pues es tu abuelo, es tu papá, ¿qué va a pensar? Se va a ir a la cárcel y demás. Y entonces hasta esta revictimización también cuando llegamos a poner una denuncia, acá en México, por ejemplo, lo que yo he escuchado es de llegas al MP o al Ministerio Público y es como de a ver, pero cuéntame, ¿cómo fue? Y pues la víctima empieza, no, pues esto, aquello y demás. ¿Y cuántas veces fueron? ¿Solamente fue eso o cuántas veces, no? Y entonces otra vez,
tiene que volver a contar la víctima. No, pero es que esto y aquello y demás. No, 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 a ver, pero esta parte como que ya no me cuadra. Platícamelo otra vez. Y entonces empieza otra vez la víctima, ¿no? Y por eso muchas mujeres o muchas personas que sufren algún tipo de violencia sexual o abuso sexual no denuncian por esa parte de que, pues, ¿para qué voy si ni me van a creer? ¿O para qué voy si ni siquiera van a agarrar a la persona? ¿No? Y entonces caen como en esta situación de que cuando llega a pasar mucho tiempo, me ha tocado que pueden llegar a pensar o a dudar de lo que vivieron, ¿sabes? Como de, es que no sé, no estoy segura de que haya pasado porque tengo un recuerdo muy vago de tantas veces que lo tuve que bloquear. Ahora ya mi recuerdo es muy vago y ya no sé si sí pasó o no, o ya no sé si quiero pedir justicia, o no sé si la justicia me va a ayudar con mi proceso, o no sé si yo tuve la culpa, ¿no? Porque también esta parte de sentir culpa de, pues es que me dijeron que no saliera en la noche a las 10 de la noche con vestido, porque me iba a pasar eso. Entonces yo tuve la culpa por salir en vestido a las 10 de la noche, ¿no? Y entonces hay que trabajar como muchas cosas a nivel terapéutico, desde la culpa, desde cómo te hace sentir eso, desde qué te quitó esta parte de ti, que lo tengamos que volver a construir. Son muchas cosas y muchos aspectos, pero yo creo que lo principal es que se ponga un límite con el abusador si es un familiar, ¿sabes? Porque hasta muchas veces tienen que seguir conviviendo con esta persona. Si es un No familiar. sé, eso si no está viviendo. O sea, Claro. no solamente en convivir que, bueno, lo vi en una reunión. No, no, o sea, sigues viviendo en la misma casa, en la misma. Y pasa que inclusive puede ser la próxima víctima tu prima y tú no sabes qué hacer, porque es que tu Ujú. prima es la que está haciendo, porque se repite. No es como que fue el abuelo hacia la nieta número uno, a veces el abuelo a todas las nietas, que es lo más Claro. irónico. Digo un abuelo por decir un rol, pero puede ser un papá, puede ser un hermano, puede ser un primo, y se vive repitiendo. Y tú sabes que eso que acabas de mencionar siempre es revictimizar a la víctima, porque es que la Ujú. víctima nunca quiere ser víctima, y más de un abuso sexual o de cualquier abuso. Nadie quiere ser víctima, nadie quiere ser parado, porque es el miedo a me van a señalar, Ujú. ¿sabes? Y no solamente es eso, sino que es como que tú dices, la culpa es mía porque yo lo provoqué. La culpa es mía porque yo estuve así. La culpa es mía porque yo le escribí. La culpa es mía por esto, pero vamos a estar conscientes, Lili. Se puede salir a las 9 de la mañana que hay un sol, o al menos aquí en Venezuela, y puede suceder un abuso sexual. O sea, no hay Claro. hora. O sea, Ujú. no es como que, ay, es de las 10 para allá. No, o sea, puede suceder en cualquier tipo de contexto. Ujú. Y entonces uno como la mujer puede estar literalmente hasta aquí tapado e igual la cosifican, igual la sexualizan. Y Claro. esa revictimización que pasa en este proceso de denuncia es precisamente que algunas personas se quedan sin denunciar porque es recordarlo, ¿sabes? Pero no tanto el recordarlo, sino que es tan el morbo y Ujú. la falta de empatía y tacto que hay cuando se hacen esas preguntas. Porque no he conocido, o al menos en Venezuela no he conocido, quien conlleve ese proceso que sea un psicólogo forense, o que el psicólogo forense pueda ser empático, Ujú. irónicamente. Y no es que Ujú. estoy agrediendo a mi gremio, no, sino que no hay tacto en esta parte, no la hay. Simplemente es como que, bueno, y vuélveme a explicar porque es que no entiendo, pero es que no me cuadra con esto. Yo sé que tú tienes que investigar y tienes que obviamente justificar el hecho punible y Ujú. lo tienes que armar en tu carpeta, eso yo lo entiendo perfectamente, pero es que inclusive cuando te toman las fotos, que inclusive que ese es el proceso del obstétrico, y te hacen inclusive hasta la revisión obstétrica, es horrible, Sí. porque es que te lo recuerdan cada rato, y aparte de eso, te pueden decir como que, bueno, menos mal, no saliste ni embarazada ni tienes una enfermedad de transmisión sexual.
O sea, suficiente con lo que te pasó como para que tú le vengas a decir, bueno, respira profundo, no tienes nada de eso. Esas dos consecuencias, de tantas que hay, no las tuviste. O sea, quédate tranquila y respira. Ujú. Son. Y otra cosa que sucede, que yo creo que esto ya es en protocolo, que a veces sin querer revictimizamos, y digo sin querer porque yo también lo pude haber hecho, Mm. y de verdad que trato siempre de trabajar en ello y no hacerlo, es cuando siempre se habla del abusador. ¿Y qué está haciendo el abusador? ¿Y cómo es? ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo conociste? Cuando la paciente quizás en esas primeras sesiones o en esa primera etapa del protocolo psicoterapéutico no quiere hablar del tema. No. O sea, no estoy diciendo que es que no se va a tratar, sino es irla llevando e irla preparando, porque esa es una situación en la que nadie quiere volverse a acordar. Ujú. Claro. Entonces, ir preparando con empatía para llegar a ese punto y en su momento, créeme que cualquier paciente lo va a soltar esa situación y la va a decir. Y es muy importante ser empática, tener mucha escucha. No es que te cuadre a ti o de verdad tenga coherencia con un protocolo psicoterapéutico, no, vamos a escuchar al paciente, vamos a entenderle. Y sí, puede que pase lo que tú dices, los bloqueos, como que no me acuerdo con exactitud, cuando ellos realmente se abren a la historia y como que tienen como lapsos de recuerdos y otros no. Pero es como que el cerebro inmediatamente, o sea, es una cosa mágica, mágica en el sentido de defensa, desplaza. No necesito que Ujú. te acuerdes de eso porque te va a volver a doler. Mm. Te va a volver a doler y obviamente que no. Entonces, yo invitaría mucho a cualquier profesional, no solamente un psicólogo, sino que trabaje en esta área, a tener mucho tacto. O sea, yo Claro. puedo entender que hay muchas denuncias que realmente no, que no estamos hablando de eso en este podcast, sino que quizás no se lleven porque no hay suficientes pruebas, pero ese no es nuestro trabajo como terapeuta, eso les toca a ellos, pero no es seguir enfatizando a la víctima y decirle, ay, es que él era esto, y entonces se pegan o se dedican, quizás es que él era esto. No importa el abusador en Ujú. cierto punto, es poder apoyar a esa víctima, darle el valor, porque cuando eso sucede no le podemos poner esa pieza que se va a perder al paciente, pero puede construir quizás otra pieza de otra resignificación para que pueda salir adelante, porque de Ujú. eso conlleva el hecho de, ¿y si me visto y me vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si salgo y me pasa lo mismo? O no me abraces, no me toques porque, o sea, tengo pavor el hecho de que me toquen, o de que me vean, o de que Ujú. alguien me siga, o de que un hombre me desee, o una mujer me desee, o que venga un adulto que yo ya no quiero, cuando son los niños que te dicen, no, yo no quiero, asustados. Esto que me platicaste o que nos platicas sobre la empatía que se debe de tener en el proceso terapéutico y también en el proceso legal es muy importante para que la persona pueda seguir con estos trámites, porque muchas veces solo ponen la denuncia inicial y como es algo muy fuerte, es como, no, ya no quiero volver, ya no quiero, ¿no? Y también yo algo que les puedo sugerir a las personas que pueden o que han sufrido algún tipo de violencia o abuso, es que se puedan acercar con un profesional de la salud mental que tenga experiencia en esto, porque puede ser que sea muy buen terapeuta para conductas, sea muy buen terapeuta para duelo, sea muy buen terapeuta para otras cosas, pero si no tiene empatía y si no tiene esta experiencia para tratar pacientes con este tipo de traumas o con este tipo de situaciones, puede tirar más al paciente, ¿sabes? Puede Puede ser complicar. puede ser hasta complicado, ¿no? Entonces, yo como lo trabajo en consulta es totalmente a sus tiempos y a su ritmo. Si de pronto la primera sesión dicen, ah, pues viví esto y lo trabajamos, está bien, pero yo nunca pregunto, ¿y cómo fue? ¿Y cuántas veces? ¿Y quién fue? Y esto y aquello. Yo dejo que ellas fluyan o ellos fluyan. Es como
a ver, ¿cuál es tu motivo de consulta? No, pues que esto, y con el paso del tiempo, yo me voy dando cuenta que era el tío, que era el hermano, que era el abuelo, que fue el vecino, que fue el novio, y entonces ya es conforme yo voy trabajando, pero yo nunca presiono, yo nunca digo, a ver, pero platícame todo con lujo de detalle, para saber más o menos en qué grado estás, ¿no? O sea, no, porque eso es revictimizar. Y eso hace un daño súper fuerte al paciente, ¿no? Y ya después, si la paciente o el paciente no quiere hablar de eso, yo lo respeto totalmente. Si al día siguiente o a la siguiente sesión llegan y me dicen, no, pues hoy quiero hablarte de mi trabajo. Pues está bien, vamos a hablar de tu trabajo, ¿no? Y a la siguiente sesión me dice, no, hoy quiero hablarte de mis amigas. Ah, ok, está bien. Y ya la quinta, sexta, ah, bueno, ahora sí quiero hablar esto porque ya vi que me está moviendo. Ok, vamos a hablarlo. Pero yo considero que esa es la manera correcta. Y muchas veces aquí, Andreina, en México, yo tengo el conocimiento, no sé si esté como un poquito perdida en esto, pero tengo el conocimiento de que cuando alguien va a poner una denuncia por violencia o abuso sexual, em, llegan y lo platican con un ministerio público, que es como la Sí, persona que levanta el acta, shalala, bla, bla, aquí bla, también, y ya después te pasan con el médico legista, aquí le llamamos así, que es el que te revisa, el que toma igualmente. fotos y demás. Y ya hasta después te dan como esta base para el proceso terapéutico, pero no sé, a ver si alguien nos puede poner aquí en los comentarios que sepa, aquí en México, yo considero y yo sé que no dan como un tratamiento como tal. A lo mejor los primeros meses como para aplicar pruebas psicométricas para ver si qué tan grande fue el daño, pero ya, o sea, no te dan un seguimiento como terapéutico de, a ver, pues vamos a trabajarlo, vamos a sanarlo, solamente es como, a ver, pues hazme estas pruebas psicométricas y platícame cómo fue, cómo te sientes estos últimos días. ¿Has podido dormir? ¿Has comido? ¿Ya fuiste a trabajar? O sea, como a nivel como de funcionamiento de la persona, es conforme van haciendo eso, ¿no? Entre más em, funcional seas, ya es como, bueno, pues ya, ¿no? No le dan como un seguimiento y muchas veces hasta dejan de acudir con esos psicólogos, los que ponen las denuncias, porque también es como, pues es que no me está ayudando el psicólogo, solamente me pone a hacer dibujitos o solamente me pone a hacer sí, cuestionarios, ¿no? Y entonces también eso creo que debemos de tomarlo en cuenta, que si hemos sufrido de algún tipo de violencia o abuso sexual, pues sí, creo que es importante que podamos como tomar esta iniciativa de acudir con un profesional de la salud mental para poder de alguna manera sentirnos eh, pues como apapachadas, como tener esta contención emocional en este proceso, Escuchada, en este, entendida. sí, o sea, y es algo de lo que muchas veces no se tiene afuera, ni siquiera con familiares, ¿sabes? O sea, son muy pocas las personas a su alrededor que realmente es como, ok, sí te creo y estoy aquí para cuando tú lo necesites, ¿no? Y esta palabrita de sí te creo es muy concurrida en las redes, en las marchas, por ejemplo, acá en México sí se hace la marcha ahora en marzo y es una marcha así gigantesca, No, gigantesca de aquí no. Y yo muchísimas de mujeres. verdad me encantaría que eso llegara a ser. Y no te voy a decir que es que yo voy a cambiar el mundo, pero puedo ayudar de poquito en poquito y de paso en paso, y eso ya es una. Claro, no, y eso es súper importante, que no te quedes como en un estado de, bueno, pues ya es que me tocó vivir aquí, ¿qué más puedo hacer? Me quedo así, no puedo hacer nada, no puedo cambiar el mundo, sino que poco a poquito simple y sencillamente con el cambio que nosotras hacemos en nuestro trabajo, de poder acompañar a estas personas de diferente manera que como lo puede hacer otras personas por fuera u otros profesionales, eso es un cambio muy grande. Y hay personas o de mis pacientes que me dicen, es que a lo mejor y tú fuiste la primera persona con la que me sentí realmente acompañada.
¿no? Y es como, bueno, ese es mi granito de arena que puedo poner ante esta situación. A eso que tú estabas mencionando con la parte judicial, sí es cierto, ellos les hacen unas pruebas, pero es netamente como por decirte 3 sesiones y ya, acá, Ujú, acá, no sé afuera, pero acá sí, son como 3 sesiones, ajá, sí, pero una cosa que a mí me tiene muy decepcionada, no solamente acá, del proceso judicial, sino el proceso ujú, judicial en general, es que a veces aplican pruebas genéricas. O sea, no es como que son pruebas netamente seleccionadas para el caso. Entonces, como obviamente no les vas a dar la información porque no es algo especializado para el caso, dice, no, aquí no hay abuso, eso es mentira. Y ujú, retiran lo del Ministerio Público porque en la prueba salió que no fue así. Cuando ujú. no es una batería de test especializada para abusos. Entonces, es Claro. muy importante que en estas áreas, como hemos mencionado, no solo en lo judicial, sino en lo particular, si vas a trabajar con estos casos, es muy importante que tú tengas ese conocimiento y te vayas preparando. Porque, sabes, no te voy a decir que estar aquí sentada y escuchar eso es fácil. Como ser humano te No, digo, como mujer, eso es muy pesado. Y de hecho, sí. yo tengo años trabajándolo y tengo que seguirlo trabajando para lo que yo quiero hacer para poder ayudar, porque no es sencillo escuchar un testimonio de esta magnitud y no quebrarte, Ujú, ¿sabes? O sea, ujú. porque alguien está allí buscando sostenerse de ti, que es lo, Sí. en cierto punto, lo bonito. Entonces, Ujú, sí, es cierto, puede que el paciente al principio no te diga, pero es porque el que motivó consulta es tan pesado que necesitas saber si tú, como el terapeuta, así te digan que el psicólogo no juzga, pero hay unos que sí. O sea, eso es la persona, no el rol. ujú. Es como que ya va, déjame ver si este psicólogo me va a escuchar, déjame como que ver si le puedo agarrar confianza, como para ver si yo sí puedo decirlo, sí que me vaya a Sí. señalar. Ujú, Eso pasa mucho. Y aparte de eso, no solamente exhorto a tener conocimiento, pero entender en ir aprendiendo, porque entre más sepas, menos sabes. Esa es la ujú, psicología. O sea, ujú, tienes que ir conociendo porque cada caso es un mundo. Entonces, imagínate que te lleve un caso de violencia doméstica, que tenga ujú, violencia vicaria, y aparte le sumes que haya violaciones. O sea, tú no ujú. le puedes decir a esa persona que le viven pegando casi que todos los días, salte de ahí, revélate, confróntalo y te vas. Porque es que puede pasar que si tú le dices eso a un paciente, maten al paciente. Ujú, Es saber ir preparando el protocolo para que esa persona se pueda ir, porque también sucede que se puede ir, pero puede volver. Pero no es sí. porque le gusta el golpe, es porque lo normalizó y dirá, pero es que yo no sé hacer esto. Y normalmente ese tipo de mujeres o este tipo de chicas o este tipo de personas siempre las inutilizan y las apartan para que esa persona diga, ajá, pero es que yo no puedo, no conozco a nadie, yo no sé hacer nada. No, yo tengo que volver Ujú, porque él es el único que sabe ujú. o ella es la única que sabe. Entonces, Sí. muy... Y otra cosa que se me pasó, sé que ya lo hablamos hace un rato, pero de verdad que se me pasó, es importante decirlo, ¿sabes? Hay veces que se dice que es con el consentimiento de la víctima, cuando no lo es, pero que lo logran a través de la manipulación. Cuando el consentimiento es a través de una manipulación, no es consentimiento. Claro. Que la gente dice que van preparando literalmente, no, pero es que estás así, entonces te dicen, no, pero es que yo quise, es verdad, él no me obligó. No, no, eso es, si es una manipulación y se puede evidenciar psicológicamente y no hay consentimiento. Así haya Ujú. dicho, porque fue un sí sesgado y alterado por un proceso de manipulación. ¿Sabes qué pasa mucho esto cuando las personas pueden estar alcoholizadas o en un estado vulnerable, ¿sabes? O hasta puede ser porque consumieron alguna sustancia o por alcohol, ¿no? Y entonces al día siguiente la persona se despierta y es como, ¿por qué me siento así? ¿No? Físicamente, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me está pasando esto?
Y, y entonces la persona que abusó es como, pero si tú me dijiste que querías, o sea, tú me dijiste, sí. Y entonces la persona crea una confusión enorme de, pero ¿en qué momento le dije que sí? Si yo no quería, me siento súper mal físicamente, yo recuerdo que le dije que no, que yo luchaba. O sea, todo este tipo de situaciones pasa mucho, y ahorita que dijiste de la manipulación, es algo Sí. que puede pasar y que es muy seguido, ¿no? Y lo triste de esas situaciones que te dicen es que tú estuviste alcoholizada. No tenemos evidencia de que lo que tú estás diciendo es cierto porque tú te acordaste en un estado de ebriedad. Ajá, pero algo pasó. En esto que acabas de decir, voy a irme un poquito más profundo porque es que en realidad pasa a veces, y nadie lo habla, de que las bebidas son adulteradas. La bebida te puede llegar totalmente sellada a la mesa, Ujú. totalmente sellada y puede estar adulterada. ¿Cómo puedes darte cuenta de que la bebida o tal vez el hielo donde va la bebida esté adulterada? Que el hielo no flote. Todo Ujú. hielo en toda bebida, alcohólica o no, tiene que flotar. O sea, si tú te das cuenta, siempre queda arriba, ¿cierto? Claro. Pero Ujú. cuando él está muy abajo o abajo de donde está la línea, donde está la bebida, esa bebida está adulterada, bótala. Y que Ujú. siempre tengas tu cooler acá es un termo sellado que es tuyo y no lo jurungue nadie, no lo toque Ujú. nadie, nadie lo manipule. Usted se va con su broma para todos lados, con su termo, usted se va con su termo para el baño, para otro lado, usted se lo lleva. Porque puede ser que inclusive alrededor del termo puedan echarle un polvo que no se ve. Y siempre estar pendiente de estarlo limpiando. O sea, yo Ujú. sé que es seguridad, pero es muy importante para mí ese conocimiento. Aparte, la bebida adulterada, no quiero explicar cómo se adultera porque no sé si este podcast llegue a alguien que lo vaya a hacer con mala intención, ¿sí me entiendes? Claro. No quiero como que darle las ideas, pero es muy importante es que tiene que ver que siempre la botella tiene un vacío, ¿cierto? Cuando la Ujú. botella llega tiene un vacío arribita, en la tapa. Claro. Ujú. Tú tienes que voltearla. Al voltearla debe tener el mismo nivel de vacío que tenía cuando estaba derecha Mm. y que no tenga constantes burbujas. O sea, no es que va a estar burbujeando cada rato. O sea, ya puede Mm. burbujear dos, pero ya más de dos es suficiente para que esté adulterado. Que la bebida, apenas la tomes, te sepa muy amarga o muy dulce o distorsionada a que tú esa bebida la conozcas. Pues imagínate que sea, no sé, una michelada y tú sepas Mm. que la michelada tiene un determinado sabor y resulta Ujú. que esa michelada tiene un sabor extraño. Es inmediatamente, te la dio alguien más, estás en otro contexto, bótala. Mm. Y Bueno. aparte de eso es que si ves algún polvito o algún sucio, no es como que tenga muchos años la botella, pues si la botella está sellada, ni polvito ni sucio debe haber dentro, porque eso se añeja, la bebida se añeja, ese es el Ujú. proceso. Entonces, si tú la volteas y se ve esos polvitos o se ve así como que hay un sucio, eso está adulterado también. Eso no es Ujú. vidrio. El único producto que puede soltar eso es una botella de plástico, por tanto tiempo que lleva. Y sin embargo, pero una botella de vidrio jamás. Mm. Pues hoy tenemos información muy valiosa que puede salvar mucho, desde accidentes, abusos, todo, ¿no? Esta información es súper valiosa. Y pues Andreina, este tema nos da para muchísimo y me gustaría hacer una segunda parte. Obviamente que la Por todo gente nos ponga, que nos ponga aquí abajito en la cajita de los comentarios de qué otro tipo de temas, o qué cosas no se hablaron aquí en esta primera parte para que podamos hacer la segunda, quizás ya con algunas preguntas, quizás con algo más específico, o también podemos hacer el otro tema que me platicaste, también es un tema súper interesante, pero ya como para ir concluyendo, a mí me gustaría agregar que es un proceso que las personas que han vivido o han sufrido de alguna violencia o abuso sexual, que son dos cosas diferentes, que creo que
no lo definimos como tal, pero ya para rápido, la violencia sexual es lo que ya viene o lo que incluye el coito. Y el abuso sexual puede incluir de todo tipo, ¿no? Tocamiento, Todo tipo. voyerismo, pero esa es la diferencia, ¿no? Y em, las personas que han sufrido o que han vivido de alguna violencia o abuso sexual, es importante que tengan este acompañamiento terapéutico para que puedan sanar ciertas heridas que puedan llegar a tener abiertas, que en su momento, cuando ustedes así lo decidan y cuando ustedes se sientan preparados o preparadas o preparades, puedan hacer su respectiva denuncia para que de alguna manera ustedes tengan este sentimiento de justicia, que muchas veces es lo que se necesita para sanar esta parte, que no están solas o solos o soles, que aquí los acompañamos, que sí les creemos, eso es súper importante, que lamentamos mucho lo que tuvieron o lo que vivieron en su momento. Y repito, este podcast o este episodio no fue con la intención de herirlos, revictimizarlos, recordarles nada. Solamente es información para que ustedes tengan más herramientas y poder afrontar estas situaciones de la manera más amable, más amorosa y más acompañada posible. No sé si Yo quieras agregar quiero algo más. al final, no especifiqué, porque entre todo lo que hablamos, porque creo que hablamos un montón, eh, pero bueno, a medida de esas preguntas que ojalá lleguen, porque yo sé que si van a llegar, pues la vamos a formular, porque no quería como que mucha teoría, que creo que también tú tampoco, sino para que les llegara la información como tal, porque parte de mi propósito es concientizar y llegar más lejos con este mensaje, porque de verdad, o sea, no hemos hecho, eh, no es que no hemos hecho porque no hemos querido, porque de que Ujú, queremos todas salimos y todas hemos alzado nuestra voz, ujú. pero ya basta de que siempre nos falte más de una, ya basta Sí. de una más, porque queremos que esto pare. Y yo quiero que sepan que tanto Liri como yo y muchas personas de verdad estamos en la disposición de atender, de creerte y de acompañarte y de saber que no es tu culpa, de que Ujú, realmente no fue algo que tú quisiste y algo que tú pediste. Y que siempre vas a tener un lugar en el consultorio y en nuestro espacio. O sea, siempre vas a ser escuchada. Cuando tú tengas la necesidad de hablarlo, a tu tiempo, a tu manera y en el momento en el que tú te sientas un poco en paz, porque no es fácil la presión ujú, social y familiar y personal. ujú. Con eso Bueno, sí. pues qué bonitas palabras. Espero que a las personas que nos están escuchando y viendo eh, lo puedan sentir o lo puedan adaptar o quedárselo, porque a veces se necesita eso, ¿no? Entonces, eh, pues por el día de hoy sería todo. Te agradezco muchísimo, Andreina, por estar aquí. Sé que hemos tenido complicaciones por la distancia, por los tiempos, por el cambio de horario, por todo esto, pero te agradezco mucho Sí por se estar pudo. aquí. Pero si se pudo. Te agradezco por estar aquí, por tomar tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos. Espero que este sea el primer episodio de muchos que podamos hacer juntas. Este es tu espacio cuando tú quieras. Tú me escribes y me dices, Un oh, placer y Lili, de verdad muchísimas gracias a ti. no, ¿de qué, Andreina? Pues entonces, ya para finalizar, les agradezco a todos y a todes y a todas que nos están escuchando, viendo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Quieres compartir tus redes? Es muy complicado, pero si me consiguen como Andreina Velázquez, les va a salir la psicóloga allí. Igual yo te sigo. Si te siguen a Ujú. ti, me van a conseguir. Pero yo te dejo el nombre del usuario para que se los pongas allá abajo en la descripción. Ok, bueno, y de todos modos, el link de su Instagram para que vaya directo y la puedan seguir. Y pues no se olviden de seguirme a mí. Siempre digo seguirnos como si fuéramos una gran producción,
pero Bueno, no, pero es el inicio, sí, sí, claro sí. que sí. Entonces no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Sic Lili Ramírez en Instagram y en Facebook. Y en todas las demás estoy como Dímelo sin filtros. Déjenos aquí abajito en la cajita de los comentarios qué tal les pareció este episodio, de qué otros temas les gustaría que grabáramos Andreina y yo. Y también no se olviden de darle like a este video, compartirlo, porque me gustaría llegar a muchas personas con estos temas. Creo que son de suma importancia. Y pues por favor, compártanlo. Y Claro que sí. bueno, pues entonces por el día de hoy sería todo. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.